Vanessa, yo no recuerdo, por lo menos en el pasado reciente, un momento en el que en la ciudad haya habido 4 movilizaciones de distinta dimensión, no importa si fueron 400, 1000, 1500, el problema está y la gente se moviliza y deposita la responsabilidad en la municipalidad. Ayer no fueron a tribunales a reprocharle por la inseguridad. Se plantaron frente a la municipalidad, y eso que en la mañana Alejo le había preguntado a una de las participantes, ¿van a ir a tribunales o solo a la municipalidad? Porque la mirada está puesta en tribunales, es cierto, no había nadie en tribunales. Bueno, tampoco había nadie ayer en la municipalidad a la hora de la movilización. Ese contexto que acabo de describir amerita, de nuestro punto de vista, poner la mirada en una situación excepcional del pasado reciente, insisto, tanta gente enojada y preocupada por la inseguridad. Ayer lo hablábamos con el ex intendente, el ex rector Alberto Cantero, si no es momento de convocar a una mesa de diálogo extendida, de diálogo social, para afrontar entre todas las fuerzas, las políticas, las públicas, las privadas, lo que está pasando con la inseguridad. Es en ese marco que le vamos a dar continuidad a este análisis. Hoy me está en mi cara Claudio Miranda, ex presidente del Consejo Deliberante entre el 2012 y el 2016 durante la gestión de Juan Jure. Y un hombre que sigue trabajando en política en la Unión Cívica Radical, si no me equivoco. Claudio, buen día, ¿cómo va? Buen día, sí, por supuesto, hemos dejado la función pública. Pero no la política. No la política, seguimos estando, colaboro en el partido, también colaboro con el bloque, soy autoridad partidaria y siempre preocupado por lo que significa la realidad social, política, humana de la ciudad. Bueno, ¿y cómo caracterizaría este momento, Claudio? De gran preocupación, en principio. Yo siento una gran preocupación, como creo siente cada ciudadano de la ciudad, porque la ciudad está insegura, la gente no está tranquila, los bienes y la seguridad de las personas, uno siente que está en riesgo todo el tiempo. Esto claramente no es una sensación, es una realidad. El ministro ya nos hizo responsable a los medios de comunicación, como que instalamos un clima más allá de lo que justifica la propia realidad. Lo voy a poner en una comparación para tratar de ser bien descriptivo. ¿Viste, Guillermo, las crecientes en los ríos que están ahora en este momento en forma permanente? Bueno, para que haya una creciente primero tiene que llover. Y mucho. Bueno, la inseguridad existe, es una realidad. Luego, cuando llueve en las sierras, no se viene de golpe la creciente, aunque pareciera que sí. Primero aparece viniendo el agua un poquito sucia, vienen unos palitos, vienen una rama, y de repente se viene la creciente. Bueno, eso es lo que ha pasado aquí. Primero fue una marcha, creo que con un error, contaban la cantidad de gente en vez de poner en dimensión el problema. Y el problema no es si eran 100, 200, 500, 1000. La creciente llegó y hoy está en la ciudad. La gente reclama seguridad, un aspecto fundamental en la vida de las personas y de la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que el intendente, en este caso, lo voy a decir bien claro, se está comiendo las movilizaciones porque el hecho de ser del mismo equipo del gobierno provincial, como nos han dicho o como nos venían diciendo, hoy está perjudicando la ciudad, porque yo lo lamento porque el intendente hace poco tiempo que está en funciones. ¿Por qué lo está perjudicando, Claudio? Y porque ha perdido autodeterminación. El intendente tendría que pararse ante el gobierno de la provincia de Córdoba, ante el gobernador, ante el ministro, y no tener una actitud sumisa ante las decisiones que tome el gobierno de Córdoba. Debería reclamarle al gobierno provincial que cumpla con su principal función, que es la de ofrecerle seguridad a los ciudadanos. Claramente no es una competencia de la municipalidad la seguridad, porque no tiene las herramientas. Aunque el intendente en campaña dijo que se iba a hacer cargo de la seguridad, quizás leyendo las encuestas, quizás diciéndole los asesores que tenía que hablar del tema, pero ¿usted cree, Guillermo, como cree la gente, que con lo que es la Guardia Urbana
va a resolver el problema de seguridad en la ciudad. La Guardia Urbana es una herramienta para tiempos de tranquilidad, para tiempos en donde la inseguridad y los delincuentes no hayan ganado la calle, como ha sucedido ahora. Es una responsabilidad de la provincia de Córdoba, del gobierno de la provincia de Córdoba, de su ministro de Seguridad. Y la policía, por lo menos como yo lo veo... ¿No está la provincia teniendo esa responsabilidad? Yo creo que no tiene plan de seguridad la provincia de Córdoba. Le voy a dar un solo ejemplo, Guillermo. En la época estival, el ministro ayer dijo, no vamos a dejar solos los riocuartenses. Ya nos dejaron solos, porque en la época estival una gran cantidad de policías los mandaron a los centros turísticos para hacer prevención. Es decir, que ya nos dejaron solos. Y vienen el día de ayer a hacer una puesta en escena en donde las interfuerzas parecían que iban a acabar de repente con el delito en la ciudad, estuvo 2 horas y se fue. Y el intendente en un papel secundario en esta realidad que vive la ciudad. Por eso lo está golpeando. Pero, insisto, ser del mismo equipo no nos está favoreciendo, porque el intendente se tendría que parar ante el gobierno provincial y solicitarles que asuman la inseguridad en Río Cuarto y sea un programa sostenido en el tiempo. Bueno, pero mientras eso ocurre, ¿qué respuesta se puede dar de la ciudad? Porque evidentemente se destinan más de 1.000 millones de pesos por mes a seguridad para sostener la Guardia Urbana. Y el problema de la inseguridad lo tenemos instalado, por lo menos en vecinos que se movilizan y que protestan y que sienten que no son escuchados. Sí, lo hacen con razón y la gente se reclama ante la ventanilla más cercana que tiene, que es el municipio, que además el intendente le dijo que iba a actuar en el tema de la seguridad, de la inseguridad, en este caso, pero las respuestas no aparecen y la realidad no cambia en la ciudad. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una presencia mucho más organizada, mucho más articulada, opinando diferentes sectores. Yo creo que fue acertado desde el Consejo Deliberante plantearle determinar la emergencia en seguridad en la ciudad, porque eso le permite al intendente afectar partidas, articular recursos, ponerse al frente de la situación. No lo quieren admitir porque sería como resignar, reconocer que hay una situación que, bueno, hay que asumir plenamente, ¿no? Sí, pero la realidad nos está dando a todos en el rostro. Y si no actuamos en consecuencia, vamos a ir quedando atrás de los acontecimientos, sobre todo los que gobiernan y no tienen que enojarse ni con la oposición, ni con los medios periodísticos que reflejan la realidad. En todo caso, deberían convocar para que entre todos, y fundamentalmente que tiene la mayor responsabilidad, que es el Ministerio de Seguridad, asuma las decisiones que correspondan. El gobernador hace mucho que no viene a la ciudad. Antes venía día por medio, la vicegobernadora igual. Bueno, tienen que aparecer. Bueno, el ministro vino en la 4ª marcha, el día de la 4ª marcha. Hubo 3 marchas anteriores, hubo enviados porque la municipalidad empezó a advertir esta soledad que describe Claudio. Y hubo llamados diciendo, muchachos, háganse cargo de lo que está pasando. Claro, y es razonable que así sea. Por eso creo que son reflejos espasmódicos y que no están respondiendo a un plan de seguridad como ameritan los tiempos. Yo observo en la calle que muchas veces los delincuentes hacen mejor inteligencia que la policía, van anticipándose, la policía llega todo el tiempo tarde. ¿Por qué ocurre eso? Porque no quieren, no tienen los recursos, no están preparados. Fíjese usted, le voy a mencionar un hecho que no está en este momento en presencia periodística, mediática, ni siquiera en las marchas, y que tiene que ver con el ciberdelito, que es una actividad delictiva que ha aumentado considerablemente en la comunidad. Bueno, hay una sola fiscalía de ciberdelito en la provincia y funciona en Córdoba, sí, con recursos escasos. ¿Usted cree que van a llegar a tiempo
¿Van a conocer cuántos delitos vinculados a las actividades de redes, de páginas, de internet se detectan o se descubren? Y ahí hay un mundo, hay una organización delictiva enorme. Bueno. Ahora, ¿por qué se instala en esta hora la inseguridad como una lógica? ¿Está ligado a lo social? Porque el ministro ayer también mencionó, yo creo que sí, que no hay que despegarla de las carencias, de las desigualdades, de los problemas sociales que hay. ¿Alcanza con policías, recursos, o el problema es más de fondo? Es multicausal, es un tema complejo, y como todo tema complejo obedece a múltiples causas, y la solución es compleja y debe abordarse de diferentes lugares y estrategias. Claro que tiene que ver con la realidad social de un país que viene sumido en la pobreza, una gran parte de su población de hace muchísimos años, la presencia de la droga, que cada vez está teniendo mayor lugar entre los jóvenes, entre las familias, madres que piden para que sus hijos puedan tener contención para el tratamiento, el narcotráfico, que es el antecedente del consumo y de la distribución de la droga, la educación. La Argentina tiene un problema estructural vinculado a la educación, pero no solo por la falta de recursos, sino por dos aspectos que son fundamentales: la permanencia en la educación, en el sistema educativo, y una gran deserción en la educación en el país, sobre todo en el nivel primario y secundario, y por otro lado la calidad educativa. Bueno, todos estos aspectos influyen decididamente y significativamente en la delincuencia, en la inseguridad, y bueno, y debe atacarse desde múltiples áreas. Mi compañero Alejo Mayra está en el cara a cara. Son las cosas del presidente del Consejo Deliberante. Mayra. Sí, Claudio, buenos días. Recién mencionaba el hecho de declarar o no la emergencia en términos de inseguridad aquí en la ciudad de Río Cuarto. Y hace también un buen tiempo que desde el Consejo Deliberante se viene buscando la necesidad de implementar, por ejemplo, la emergencia alimentaria, a la cual esa se le hizo se la apartó de la discusión, ya que dijeron que en Río Cuarto no hacía falta, teniendo en cuenta que la inseguridad viene de un contexto donde toda la gente está en crisis por hambre. Hay muchos barrios que personas que así en diferentes situaciones vulnerables. Digo, y el Consejo Deliberante, en el hecho de poder acceder a una discusión, un debate por si declarar o no la emergencia alimentaria o no la emergencia en materia de inseguridad, ¿qué está primero? Bueno, yo creo que todas son herramientas, y son herramientas concurrentes, que pueden servir al cumplimiento de un objetivo. De manera aislada quizás sean insuficientes, pero estas y otras medidas y otras alternativas seguramente influyen y van a concurrir para encontrar las soluciones en el mediano plazo, en el largo plazo, pero hoy hay que actuar porque, insisto, la delincuencia ha ganado la calle, y si la calle es insegura, no se puede vivir con tranquilidad. Y la intranquilidad de la población genera zozobra, genera más violencia, genera bronca. Entonces el Estado debe intervenir para precisamente abordar la coyuntura y primero darle la tranquilidad a la comunidad, y creo que ese es el camino inicial, sin descartar cada una y todas las medidas que se proponen. Sí, Claudio, en ese sentido, cada uno de los participantes del Consejo Deliberante que han pasado por aquí, concejales y demás, nos dicen que es un consejo totalmente distinto a años anteriores. En ese sentido, de estas propuestas que llegan pero no prosperan, y se prosperan propuestas justamente como por ejemplo Ficha Limpia, que ya está siendo debatido. ¿Está sinceramente el Consejo Deliberante tratando las problemáticas que le importan a la gente hoy en día, como por ejemplo la seguridad? ¿Se está enfocando en esas cuestiones o están en otras cuestiones más coyunturales a nivel nacional, por ejemplo Ficha Limpia? Yo creo que está tratando todos los temas. Por supuesto que hay una agenda que fija el Ejecutivo con los proyectos que necesita para el desarrollo de su propio plan de gobierno, pero yo creo que la oposición, en este caso
los concejales que lidera como jefe de bloque Gabriel Abrile, están abordando los temas que son importantes para la sociedad. Yo recuerdo que al iniciar la gestión hicieron un trabajo muy importante, muy profundo, muy meduloso respecto de la ludopatía, del juego online, que me parece que en eso también hay que trabajar mucho, porque hoy es un flagelo que afecta sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, con la implementación de la legalización del juego online por parte del gobierno provincial, ha generado efectos muy dañinos para la sociedad, y es un tema que abordó muy bien el bloque. La emergencia en seguridad también. A mí me parece que se está trabajando y es un ámbito de debate que hoy puede permitir que estos temas que son tan importantes puedan encontrar algunas soluciones. Está bien que se haya destinado tanta parte del presupuesto a la materia de prevención en seguridad, teniendo en cuenta que después tuvieron que pedirle sí o sí, por ejemplo, a la provincia que destine efectivos policiales, ya que en materia de inseguridad los únicos que pueden actuar aquí de la mano de guardia local es la policía. Digo, está bien que se haya destinado tanta parte del presupuesto en materia de seguridad, pero prescindiendo por ahí de la figura de la policía. Recordemos que esto fue una propuesta de campaña de que el intendente actual de Rivas iba a abordar la problemática de la inseguridad en la ciudad, y seguramente ese presupuesto y esas acciones responden a esa promesa de campaña, pero el gobierno municipal, insisto, actúa desde la incumbencia, es decir, porque le incumben los problemas que le suceden en la sociedad, pero la competencia es del gobierno provincial, y ahí es donde debe ponerse la real mirada sobre la afectación de los recursos y de un plan de seguridad que, insisto, yo creo que hoy la provincia no tiene. Dos últimas preguntas, Claudio. Uno, ¿amerita el escenario que acaba usted de describir, de que haya una mesa de consenso social que la cite el propio intendente para que distintos sectores participen y se comprometan en una solución conjunta? Se ha repetido mucho en las últimas horas la idea de que todos somos responsables de la seguridad que tenemos o que no tenemos. ¿Coincide con esa? Sí, sin duda, sin ninguna duda. Yo creo que el problema de calidad institucional que tenemos en el país hoy, que no es nuevo, sino que se viene deteriorando la calidad institucional desde hace un tiempo, tiene que ver con la falta de diálogo. Y la posibilidad de dialogar hace la posibilidad de razonar. Y razonando, y si son varios, mucho mejor, y si son representativos, es lo que corresponde, con legítimo interés en la materia, van a aparecer soluciones, ideas, y además la gente va a verlos, a quienes tienen responsabilidades, trabajando juntos, porque el problema en la gente requiere trabajo articulado, y no desde el reproche, la crítica sin sentido, la destrucción del otro. Yo creo que la calidad institucional en principio pasa por estas cuestiones, ¿no? Por en principio poder dialogar y coordinar acciones. Bueno, el intendente o el community manager del intendente están viendo por Instagram en este momento lo que usted está diciendo. ¿Qué le diría el intendente si es él el que lo está viendo por Instagram en esta entrevista? Bueno, no, la verdad que trato de ser respetuoso con el intendente, porque seguramente estará pasando momentos difíciles. Y yo sí sé lo que significan los momentos difíciles gobernando, pero en principio humildemente le diría que representa a los ciudadanos de la ciudad que se sienten inseguros, y que le exija a la provincia que se hagan cargo de la seguridad en la ciudad, y en segundo lugar que sea lo más participativo posible, para poder interpretar el momento, que seguramente lo hace, y poder empezar a encontrar las soluciones que Río Cuarto necesita en esta materia, porque él está empezando la gestión, tiene tan solo creo que 8 meses de gestión, y la verdad que esta tormenta que está soportando implica la necesidad de que pueda salir. ¿Lo ve acompañado políticamente o lo ve un poco solo? Porque la CGT ha dicho que
se muestra preocupada porque hay muchos funcionarios que no funcionan y que de Rivas está un poco solo. Claro. Yo no conozco tanto el entorno del intendente, honestamente no lo conozco tanto, pero sí puedo decir con absoluta claridad que el intendente necesita un equipo sólido, que le haga propuestas. No lo tiene ahora. No lo sé, que no aparece con un equipo que pueda mostrar con diferentes voces que puedan aparecer, pero sí se necesita en este momento un equipo donde pueda hacerle propuestas, donde no tenga que decirle sí a todo, donde tenga que plantear la realidad, lectores de la realidad para poder actuar, y fundamentalmente articulación, porque es lo que el momento necesita. Lo vuelvo a la metáfora de la lluvia y de la creciente con la que empezó la entrevista. ¿Usted cree que es porque la creciente pasa eso, a lo mejor está un día la creciente y después empieza a bajar, el agua queda más limpia? ¿Cree que va a pasar lo mismo? Porque la inseguridad es más compleja. Sí. ¿Se va a ir más rápido que una creciente o menos? Me parece que no. Acá uno pasa un par de días, la creciente en el río ya desaparece. Esto es un tema de mucha complejidad, donde se ha instalado en la ciudad, y reitero, va a necesitar de una primera intervención de la provincia sostenida en el tiempo y de una articulación que se hace necesaria para este tipo de situaciones. Gracias, Claudio, por venir, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. El expresidente del Consejo Deliberante, Claudio Miranda, en el cara a cara de Así Son las Cosas, abonando la idea de, que la solución a los problemas que obviamente están desnudados públicamente se busca a través de una mesa de consenso. Claro, quien la tiene que convocar es el propio intendente municipal. Así son las cosas, conciencia.